Hola, estimados estudiantes de octavo año básico, les saluda su profesor Eduardo Calbucoy. Como dice ahí la imagen, estamos en la asignatura de lengua y literatura y este trabajo está preparado para los alumnos de octavos años A y B. A ver, con respecto al trabajo, les voy a pedir por favor que esta serie de imágenes que ustedes van a ir viendo la transcriban en el cuaderno con la fecha, ¿cierto?, en que la desarrollen. La transcriban y yo le voy a ir diciendo en cada diapositiva qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. ¿De acuerdo? Para evitar, ¿cierto?, mandar fotos a través del WhatsApp, porque llenamos nuestro WhatsApp de fotos y al final yo tampoco las puedo ver porque soy un poquito viejito, entonces es más complicado. Lo vamos a revisar cuando volvamos a clases. Yo voy a pedir ahí cuadernos y vamos a ir revisando el trabajo que ustedes hicieron durante esta contingencia. ¿Estamos de acuerdo entonces? Resumo. Ustedes anotan de acuerdo a cómo yo les vaya diciendo en esta presentación en el cuaderno y revisamos a la vuelta. Cuando volvamos, ¿cierto? Ojalá más rápido que tarde a el trabajo en sala. Muy bien, comencemos entonces. El objetivo de la clase es reforzar el conocimiento de un elemento de la narración. En este caso, los personajes. Nosotros sabemos que la narrativa tiene una serie de elementos, ¿cierto? Entre esos está el tiempo, está el espacio, está el narrador, está el ambiente. Y lo que vamos a centrar nuestra clase de hoy es en los personajes. Los personajes se definen muy fácilmente. Miren, ¿qué son los personajes? El personaje es una construcción verbal que produce la ilusión de persona. Es la que está en el libro, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender de que este es el libro, la construcción de ideas, de acciones, la hace un narrador. El narrador es el que cuenta la historia, ¿cierto? Por lo tanto, existe solamente dentro de ese libro. ¿Mm? Por eso hay una ilusión de persona. Es una pieza más en el mecanismo de la ficción. Los personajes encarnan las acciones del relato. No debemos olvidar que tienen vida solo en un universo narrativo creado por el autor. Aquí aparece una palabra muy interesante que es la descripción de personajes. ¿Cómo nosotros describimos un personaje? Esto está muy asociado con lo que ustedes hacen en ciencias, chicos. ¿Cierto? Ustedes cuando hacen un experimento en ciencias, observan, describen lo que ven. Bueno, en literatura, en la narrativa, también pasa lo mismo. Lo único que yo estoy leyendo, ¿cierto? Una narración, estoy leyendo un relato que hace un autor, ¿cierto? Dentro de una historia que tiene un narrador y que tiene personajes. Dice, para describir un personaje se tienen en cuenta los siguientes aspectos: características físicas, personalidad, en este caso la personalidad tiene que ver con lo psicológico, y su ocupación. Esto tiene que ver con lo social. ¿Qué son las características físicas? ¿Cómo es? Alto, bajo, ¿cierto? Es de tez blanca, es de tez morena, es rubio, de pelo negro. Esas son las características físicas. Las características psicológicas, esas que tienen que ver con su personalidad, con su carácter. Tiene paciencia, es malvado, es bueno, es malo, es perverso. Esas son las características psicológicas. Es inteligente, por ejemplo, como ustedes, inteligentes. Y lo último que tiene que ver con la ocupación o sus habilidades. Y esto está ligado con lo social, chicos, con las características sociales. ¿Mm? Rico, pobre, por ejemplo, esta es la típica división que hay en lo social. Bien, sigamos. Esto lo escribieron en el cuaderno, ¿no? Esto va escrito con el cuaderno en conjunto con la definición anterior. Vamos a definir la descripción. También se escribe en el cuaderno. ¿Quieres saber cómo es el lugar donde transcurre la narración y cómo son los personajes? Los cuentos, las fábulas y otras narraciones incluyen descripciones para que puedas saber cómo son
por medio de palabras, ¿cierto? En el cuento quizás más corto, ¿cierto? Porque ustedes saben que los personajes en los cuentos no se escriben tanto, es muy corto y preciso, ¿cierto? Esa es la diferencia con las novelas, que las novelas son más largas, hay mucha más descripción. En las fábulas, por ejemplo, los personajes son animales, generalmente. Eso, sigamos. Se escribe personajes principales. Es el protagonista de la historia. Es aquel al que le ocurren la gran mayoría de los hechos que se narran. Y miren acá, también se escribe. Miren acá. Allí yo les puse una serie de imágenes relacionadas con personajes principales de obras conocidas. No se los voy a decir. Ustedes, el que quiera lo dibuja, el que no, le va a poner ejemplo y pone el nombre de los personajes que están ahí en imagen. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Ojalá lo dibujaran porque así tienen más tiempo y se entretienen más. El que no, bueno, pone ejemplo y pone el personaje principal de las imágenes que están ahí. Personajes secundarios. Es el que participa en menor medida en los hechos que se narran y tienen menos importancia en el desarrollo de la historia. Obvio, ¿cierto? Está claro. Y allí lo mismo. Hay una serie de personajes que ustedes van a poner ejemplo y van a ponerle el nombre de esos personajes, ojalá en el cuento en que participan igual, ¿ya? Y hay una tercera división, una tercera forma de ver los personajes dentro de una obra narrativa, que son los personajes incidentales o episódicos. Tal como lo dice su nombre, son personajes que no tienen una presencia permanente en los hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, entrabar, relacionar, coordinar y también retardar el desarrollo de los acontecimientos. O sea, como yo les he dicho siempre en clases, aparecen una vez y luego desaparecen. Pero esa aparición que hacen en la narración es vital, es importante. Entonces a eso le vamos a llamar incidentales o episódicos. Se escribe. Ya, volvamos a la descripción. Le habíamos dicho, cierto, que la descripción es ver, observar. Dice, ¿quieres saber cómo es el lugar donde transcurre la narración y cómo son los personajes? Los cuentos, las fábulas y otras narraciones incluyen descripciones para que puedas saber cómo son por medio de palabras. Bien, entonces, hagamos un ejemplo. Describe lo que ves. Describe con adjetivos calificativos el siguiente lugar. Miren, ahí tienen una imagen paradisiaca, ¿cierto? Ya, ¿qué ven? Descríbanlo. Hagan unas 2 o 3 líneas de descripción de lo que están viendo allí. Esto lo anotarán en el cuaderno. Y la descripción también. Entonces, en la narrativa vamos a describir personajes. Dice, para describir un personaje se tienen en cuenta los siguientes aspectos. Características físicas, características ligadas con su personalidad, que vamos a llamar psicológicas, o su ocupación, que vamos a llamar sociales. Entonces, para que practiquemos, vamos a hacer ejercicios. Yo les voy a presentar algunas imágenes, esto lo hacen en el cuaderno igual, y van a hacer lo siguiente, dice, describe los siguientes personajes con los 3 aspectos mencionados. Ahí tienen uno. Y ahí vienen las 3 características. Físicas, psicológicas, sociales, ¿cierto? Ahí tiene el segundo. Características físicas, psicológicas y sociales. Y el tercero, un personaje conocido, en cuanto a muy popular, ¿cierto? Y muy clásico. También, ustedes van a poner características psicológicas y sociales. Eso es, chicos. Esa es la tarea de esta semana. Entonces, estamos reforzando lo que son los personajes en la obra narrativa. Esta presentación ustedes la transcriben en el cuaderno con la fecha. El que tenga dudas, en los comentarios de YouTube abajo, ¿cierto? No duden en anotar sus consultas. O también me pueden, el octavo A, por ejemplo, podría acercar sus dudas
al profesor, ¿cierto? A don Gerson, y él me la hace llegar a mí. Pero no envíen, chicos, imágenes ni nada, porque al final vamos a perder tiempo en eso. Yo quiero que ustedes lo hagan ordenadito en el cuaderno y lo vamos a revisar cuando volvamos, ojalá muy pronto. Eso es. Nos vemos.